Desde el Centro Social Rey Heredia os damos la bienvenida por vuestra asistencia a la presentación del libro de nuestro compañero, activista y amigo Manolo Cañada. Acto que se enmarca dentro de las actividades de celebración del 4º aniversario de la liberación de este espacio. Desde el grupo de biblioteca queríamos resaltar la importancia que han tenido 4 años de trabajos colectivos en este centro, rescatado y liberado por la ciudadanía. Aquí nos hemos organizado de forma autogestionada y crítica para defender los derechos sociales, la educación, la sanidad, los servicios públicos, las libertades, la cultura para el pueblo, la dignidad de las personas. Y hablando de dignidad, aquí están hoy 2 personas, Manolo Cañada y Julio Anguita, para presentar el libro titulado La dignidad, última trinchera, escrito por Manolo Cañada y prologado por Julio Anguita. Los 2 maestros en su trayectoria política y como activistas también, maestros, como decía, de la lucha por la dignidad de las personas, ¿no? Pero antes de dejaros con ellos, queríamos desde la biblioteca leeros un poema que habla mucho de la indignidad que viven las personas de hoy y de hace mucho tiempo, porque su autor, que es un finlandés, Claes Andersson, crítico, poeta crítico con la sociedad de su tiempo y la de ahora, y nos viene a decir lo mismo. Robadnos y llamadlo economía nacional. Ese es el título. Robadnos y llamadlo economía nacional. Quitadnos nuestras casas y llamadlo planificación regional. Humilladnos y llamadlo asistencia social. Volvednos locos y llamadlo higiene mental. Envenenadnos y llamadlo conservación del medio ambiente. Adormecednos y llamadlo ideología de consumo. Lanzadnos al paro y llamadlo reconversión. Confundidnos y llamadlo publicidad. Vended nuestros cuerpos y llamadlo libertad sexual. Engañadnos y llamadlo política de rentas. Cosificadnos y llamadlo nivel de vida. Escarneced nuestro trabajo y llamadlo jubilación anticipada. Mentidnos y llamadlo libertad de expresión. Tiranizadnos y llamadlo democracia. Muchas gracias y ellos tienen la palabra. Bien, buenas tardes. ¿Se oye bien? Cuando se prologa el libro de un compañero, pues generalmente uno lo lee y encuentra en él cosas que le llaman la atención y sobre todo, como es en este caso, encuentra una fuente inagotable de reflexiones. Pero prologar un libro y después presentarlo, hay un intervalo de tiempo. El prólogo se hizo en el mes de marzo, ahora estamos en octubre del mismo año, en el que la situación externa, las circunstancias, están cambiando rapidísimamente. Cuando prologué el libro, yo tuve en cuenta la situación en la que estábamos. Era una situación en donde la movilización que habíamos conocido de manera brillante, casi eufórica, 2 años antes, había empezado a decaer.
Por eso, el libro de Manolo, cuando hablaba de la dignidad, la última trinchera, tenía un llamamiento de advertencia. Ojo con lo que puede pasar. Ojo con lo que nos puede ocurrir, no solamente como trabajadores, sino simplemente como ciudadanos o ciudadanas. En los meses que van entre marzo y octubre, pendientes además todos de lo que pueda ocurrir en determinado parlamento del Estado español, la situación se ha ido degradando de una manera extremadamente rápida. No solamente por las tensiones políticas, sino por las condiciones de vida, incluso por la higiene mental de los ciudadanos y ciudadanas españoles. Una higiene mental totalmente desprovista de asidero o de medicina que pueda solucionar los graves problemas que le concita unos medios de comunicación al servicio de un poder que desinforma. Yo no he visto, no he vivido en otro país, a unos alumnos más aventajados del ministro nazi Goebbels de Hitler que los que estoy viendo ahora en los medios de información. En ese panorama tengo que presentar el libro. No es lo mismo, por tanto, cuando yo hice el prólogo, estoy hablando de marzo, a lo que estoy viendo estos días. Y por tanto me veo en la obligación de hacer una reflexión que puede parecerles a ustedes que es un poco académica, en absoluto no lo es. Pero es que cuando los informativos escupen la palabra, la dignidad de la Constitución, la dignidad de la democracia, la dignidad de la bandera, la palabra dignidad les sale por todas partes. Hay que hacer, por tanto, una reflexión que conecta la palabra dignidad con el título del libro. Y para ello, pues he tenido que recurrir a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española sobre lo que es dignidad. Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás, y no deja que lo humillen ni degrade. Y no deja que lo humillen ni degrade. Ese es el profundo sentido que le da el diccionario a la palabra dignidad. Pero la palabra dignidad, a lo largo de la historia, y esta alusión a la historia no la hago yo a humo de pajas, ha tenido en España unos significados que han vuelto a renacer estos días. Como ustedes saben, el precipitado histórico que llamamos España ha tenido una impronta, un sello, desde la Contrarreforma católica que ha continuado hasta nuestros días. El sello de la Iglesia Católica, sus dogmas, sus valores y su visión del mundo. La palabra dignidad, en este periodo de tiempo que todavía circula entre las personas, muchas personas, hacía referencia a un sentido que lo equiparaba con la palabra honra. Es decir, tener dignidad era tener honra. Pero la palabra honra estaba ligada indefectiblemente a un contenido religioso. Me van ustedes a permitir que le lea brevemente las palabras de Pedro Crespo, alcalde de Zalamea, cuando se enfrenta al capitán don Álvaro, que ha violado a su hija. Y este padre, alcalde de Zalamea, que va a prender al capitán por haber violado a su hija, es villano, mientras que el capitán es noble. Y dice el alcalde de Zalamea: al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma es solo de Dios. Fíjense ustedes cómo este alcalde, que siente la honra, sabe que es súbdito de dos señores. A uno le da la vida y la hacienda, y al otro el alma. No tiene absolutamente nada. En eso consiste su sentido de la honra. Naturalmente, y digo ya de pasada, esta hija violada por el capitán va a donde iban las hijas, en estos casos, al convento, como si ella fuese la responsable de lo que había ocurrido. Es la moral que ha ido confirmando durante muchos años a la sociedad española. Desde este concepto de dignidad ligado a honra en un sentido profundo religioso de la moral católica, hasta que llega la Revolución Francesa y la solemne Declaración de Derechos Humanos que hace al hombre centro de lo que diría entonces un creyente de toda la creación, han pasado bastantes siglos. Pero
Desde la Revolución Francesa y desde 1948, la palabra dignidad ya no hace referencia al honor ni a la honra, hace referencia a una serie de derechos y deberes que tiene no un súbdito como antes, sino un ciudadano. Es decir, la palabra dignidad hace referencia a tener vivienda, a tener trabajo, a comer todos los días, a tener abrigo, a tener libertad, a ser capaz de decidir como persona y como pueblo, una serie de derechos y también de obligaciones y deberes. El giro tremendo del concepto de dignidad, desde algo que se le debe al rey y a Dios, ha cambiado hacia el centro fundamental, que la dignidad estriba en tener condiciones dignas de vida y de poder estar con los demás. El cambio ese es tremendo. Por tanto, cuando hablamos de dignidad, estamos hablando, digamos así, en un sentido muy genérico, de justicia social. Esa es la dignidad, no hay otra. No hay otra dignidad cuando hablamos de manera casi con sentido épico de la bandera o de la patria. No, la dignidad estriba en las condiciones de vida del ser humano. No hay otra dignidad, yo por lo menos no conozco otra. Solamente queda una, que te diré al final cuál es la otra. Pues bien, en esa situación, cuando Manolo aborda el problema de la dignidad, podríamos pensar nosotros que si la dignidad es solamente tener unas condiciones de vida, unas libertades, una capacidad como ser humano para decidir, para colaborar con los otros, para sentirse miembro de un colectivo, estamos perdidos. Porque eso estamos viendo que está en franca regresión. Tenemos que ver lo que está ocurriendo todos los días. El paro, la carencia de porvenir para la juventud, el tema de las pensiones y un largo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mecanismo que sea posible que lleguemos a una situación de dignidad? Porque parece ser, y a través de mis palabras puede deducirse, que la dignidad es una situación a la que se llega una vez que hemos cambiado condiciones de vida. Pero, ¿cómo cambiamos las condiciones de vida? ¿Con qué mecanismo? Es la segunda acepción para mí de la palabra dignidad, con dignidad. Es decir, que la apelación a las condiciones de vida y de relación de una sociedad, el mecanismo y el motor de la lucha se llama dignidad. Y en ese sentido, las palabras de Pedro Crespo, cambiadas totalmente de lugar, en el sentido de honra o en el sentido de luchar por la justicia, es la herramienta que hace posible que la dignidad se implante en la sociedad. Y esa dignidad significa a aquellos hombres y mujeres que quieren utilizar esa herramienta, una entrega y una capacidad de, no digo que sufrir adversidades, sino de enfrentarse incluso a su propio entorno. Y en estos momentos estamos en nuestro país en una situación extremadamente dramática. ¿Qué es lo digno? Sacar una bandera y agitarla y corear la bandera constitucional o la señera, que me da igual. ¿Qué es lo digno? Hablar de la patria o de la democracia tan ausente en las medidas económicas y tan ausente de los parlamentos. ¿Qué es la dignidad? Hablar de que estamos ante un golpe de Estado, cosa curiosa. Quienes han cambiado la Constitución, quienes están plenamente insertos en un proceso de construcción europea donde han entregado al país maniatado. Pero, ¿cómo luchamos contra eso? Contra esa corriente, tal y como se va planteando en el libro, a base de dignidad. ¿Qué significa? Ligarse a las luchas concretas de abajo, pero sin ceder, porque abajo también hay contaminación que llega de arriba. Esas pobres personas que tienen problemas económicos y que han cogido la bandera, hay que trabajar con ellas con paciencia, porque esa bandera en ese momento es un escarnio, un insulto, porque está sobrando. Porque si esa bandera la sintieran de verdad, tenían que cogerla y golpear con ella a quienes dirigen los gobiernos respectivos, de aquí y de allá. Esa dignidad es algo que este libro pues la exuda, casi sale por las tapas. Tiene dos contenidos para mí importantes. El primero es que va haciendo un recorrido sobre casos concretos, sobre personas, para que a través de lo inmediato, de lo real concreto, saquemos unas consecuencias de la injusticia consustancial
a la sociedad actual. Porque muchas veces la injusticia se denuncia a través de discursos, de palabras muy elaboradas, pero cuando tocamos lo que está pasando con el algodón en el campo, lo que pasa con los jornaleros, y vemos el sufrimiento, vamos entendiendo ya perfectamente por qué se habla de dignidad. Yo recuerdo que puse en el prólogo, que me recordé cuando leí el libro, esa dignidad de ese jornalero que, estando en la plaza del pueblo, al aire de que viniera el señorito a contratarlo o no para poder comer ese día, cuando el señorito al contratarlo pretende que haga algo que le puede repugnar, y le dice el señorito: ¿es que vas a pasar hambre? Y la respuesta es tremenda: en mi hambre mando yo. Eso es una propuesta de dignidad tremenda. En mi hambre mando yo. Hay un fondo en el que yo soy como soy y hago y digo lo que me da la gana y aguanto. Ese fondo de dignidad ya quisiéramos todos tenerlos en los momentos de nuestra vida, porque esto iría a cambiar. Pero hay otra segunda parte en el libro, que de un Manolo Cañada menos conocido, aunque hay otra. Aquí el que está a mi derecha es poeta. Y cuando digo poeta, estoy pensando en Celaya. La poesía es un arma cargada de futuro. Un poeta que es capaz de ver en el sufrimiento y en las luchas, entrever un mundo distinto. De ser capaz de penetrar en ese sufrimiento y encontrar un hilo conductor hacia plantear un mañana, con la dignidad por medio. Pero hay otro que muchas veces no se repara en él. Manolo es un hombre luchador. Los campamentos Dignidad saben de su actuación, todas las luchas obreras y del campo en Extremadura, su dirección como dirigente del Partido Comunista de España, con participaciones y manifestaciones en el que él ha dicho, y lo plantea en un libro que hay ahí: yo, antes que las siglas, está la lucha de mi pueblo. Tengo que decir aquí entre nosotros que eso es marxismo del bueno, el puro. Pues bien, ese dirigente, ese luchador, tiene unas reflexiones en torno al marxismo, su vivencia, su actualidad, su capacidad de generar respuestas y de luchas para cambiar la situación, como muy pocos dirigentes han sido capaces de hacer. En consecuencia, estamos ante un libro que, si hace unos meses, en marzo, era llamar a la atención a la gente: cuidado que va a pasar, hoy ya es que es un aviso, esto ya es perentorio, más no podemos retroceder a la luz de lo que está ocurriendo ahora. Es una advertencia, es como el último clarín de aviso: no podemos seguir retrocediendo, porque ya lo que hay falta es simplemente una sima, un barranco sin fondo. Por eso leer el libro, tanto en marzo como ahora, es retomar el drama real de lo que está pasando en nuestro país, más allá de los telediarios, más allá de los encuentros de la Champions, o más allá de las futesas o trivialidades con que se adormece a la gente. Eso y los medios de comunicación. Por tanto, yo aconsejo que se lea este libro simplemente para una cosa: para que hagamos de la dignidad el acicate de la lucha y la manifestación de una tarea más elevada del ser humano: el pensar libremente, sin tener al dueño rey para darle la hacienda y darle la vida, y tampoco tener a ese Dios que exige el patrimonio sobre el alma. El ser humano es para el ser humano el Dios y la referencia más inmediata y más sublime que pueda haber pensando en el futuro, si se acoge al concepto de dignidad. Pues ya está, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches pronto a todas las personas que estáis aquí. Muchísimas gracias por haberos acercado esta tarde. Para mí este acto es un enorme regalo.
cualquiera que que hayáis escuchado ahora a Julio, los que estáis aquí, y que sois como yo, un militante de las luchas sociales en los últimos años, en cualquiera que haya sido el lugar que hayáis estado, cualquiera que lo haya escuchado a Julio seguro que no puede pensar otra cosa. Quiero decir, es un auténtico honor para mí, un lujo, el que yo pueda estar aquí esta noche interviniendo, por dos razones. En primer lugar, por quienes me invitan, por quienes me invitáis, por el sitio en el que se hace este acto, por el Centro Social Rey Heredia y todo lo que significa, ahora me referiré a ello. Y en segundo lugar, porque la persona que ha hecho la presentación es el filósofo que acabáis de escuchar, es el pedagogo que acabáis de escuchar, es el revolucionario bien temperado, sereno, el revolucionario íntegro que acabamos de escuchar. La primera razón, como digo, tiene que ver con el sitio y con quienes me invitáis aquí, con el enjambre rebelde de Córdoba, ¿no? Que es un enjambre que se ha ido construyendo con muchos panales. Yo al menos los panales de la última etapa con los que he tenido más relación, con los compañeros y compañeras del colectivo Prometeo, con los compañeros y compañeras del Frente Cívico Somos Mayoría, con los compañeros y compañeras de la acampada Dignidad de Córdoba y del Centro Social Rey Heredia. Y otros muchos que seguramente habéis estado en otras cosas y que algunos estáis aquí, pero de ese enjambre rebelde de Córdoba, que desde luego es un espacio con el que nosotros, los compañeros de los campamentos Dignidad de Mérida, de Extremadura, que estamos aquí, que estamos 5 compañeros, que está Pilar, está Alberto, está Paco, está Bea, está Carlos también, esta noche aquí con nosotros de Extremadura, no solo tenemos una relación de fraternidad, sino de enorme agradecimiento. Si digo que para mí es una alegría enorme el sitio y quienes me invitan, lo digo sobre todo también por las siguientes 4 razones. En primer lugar, porque, como digo, el movimiento que aquí está ahí, que cuajó aquí, que ha cuajado durante tanto tiempo en Córdoba, yo creo que es un exponente, una referencia de lo mejor que se ha parido en los últimos años en el terremoto del movimiento popular de los últimos 6-7 años que se han dado en toda España. Un sitio que han puesto en pie gente herética. Lo primero que yo destacaría, la palabra herejía y unidad. Marxistas heréticos, anarquistas heréticos, gente sin adscripción ideológica a lo mejor tan definida, pero con una claridad enorme. Lo que une es lo concreto, lo que une son las luchas, lo que une no son las palabras, no son las abstracciones, sino son las luchas. Y por tanto esa capacidad de ser de herejía y de unidad, lo primero que me gustaría subrayar. Lo segundo que me gustaría subrayar en este aniversario que tenéis aquí es la palabra desobediencia. Porque la desobediencia ha dejado de ser en los últimos años un mantra militante, ha dejado de ser un código del que solo hablaba la gente militante, sino que ha sido algo que ha practicado mucha gente normal. Y aquí habéis practicado la ocupación, como nos gusta decir a veces, la ocupación con C, ¿no? No la ocupación con K. Es decir, gente con 50 años, con 60 años, militantes de la izquierda tradicional, que se metían aquí con otros compañeros, con otra gente mucho más joven, a hacer un acto de desobediencia, a recuperar un centro abandonado y a ponerlo al servicio del pueblo. Muy importante, porque además sin conflicto no hay cambio social nunca, y sin desobediencia a veces no hay cambio social. Y por tanto también la palabra desobediencia. La tercera palabra, más importante todavía, que yo creo que define, que caracteriza lo que es el Centro Social Rey Heredia y todo ese enjambre rebelde, la palabra comunidad, importantísima para nosotros. Comunidad que quiere decir tener una biblioteca, pero tener también una cocina. Que quiere decir tener talleres de formación, pero tener también una radio. O tener un espacio que es un vivero para todos los movimientos sociales. Importantísimo.
porque lo que nosotros hemos construido en los últimos años, que se ha a veces despreciado mucho, son pequeñas herramientas que producen, nos gusta decir a nosotros, comunidad y esperanza. Comunidad significa que liberamos espacios que no se someten al valor de cambio, sino al valor de uso, en los que lo que media no es el interés, el lucro, sino que median otro tipo de relaciones. Le escuché hace mucho tiempo a Julio hablar, él que es un hombre de una vastísima cultura, hablar de Tomaso de Campanella. Yo no sabía quién era. Fui a buscar quién era. En una de estas charlas que Julio daba en la universidad, en las que hablaba de la modernidad, como ha hablado aquí esta noche, y Campanella hablaba de la ciudad del sol, hablaba de esos pequeños islotes que se liberaban, Entonces esas pequeñas ciudades del sol que hemos ido construyendo, liberándolas, ese archipiélago de pequeñas islas liberadas de esa lógica que es la lógica de la sociedad capitalista. Entonces la palabra comunidad y la palabra esperanza, porque la palabra esperanza para mí quiere decir organizar el apoyo mutuo, quiere decir organizar las pequeñas victorias, como decía un filósofo también, marxista y cristiano, Ernest Bloch, la esperanza está enamorada de la victoria y no del fracaso. Las pequeñas victorias es conseguir que aquí, primero conseguir, por ejemplo, aquella batalla del agua que tuvisteis, pero conseguir que este espacio sea un espacio autogestionario, un espacio ganado para el pueblo. Porque la pequeña victoria es fundamental también, las pequeñas victorias. Y la esperanza fundamental es otro motor, como decía antes Julio, de la transformación social. La segunda razón por la que para mí es un regalo el estar aquí, como decía, era la presentación de Julio. Yo no me quiero extender mucho, sé que a él le incomoda muchísimo, pero se va a aguantar, porque se va a aguantar de que yo tengo la oportunidad aquí, que creo que haríais todos y todas las que estáis, haríais lo propio, de hacerle mi pequeño homenaje también aquí a Julio. Homenaje a través del recorrido, todos podríamos recordar el camino que hemos andado con Julio en este tiempo, y podríamos recordar muchos momentos, porque para mí no cabe duda, y lo digo con un tono sin aspavientos, es la persona que más ha influido en mi militancia política, sin ningún género de duda, y es también, desde mi punto de vista, el revolucionario, y lo digo también sin aspavientos y sin ganas en modo alguno, sin ganas de hacer la pelota, el revolucionario que ha plasmado mejor lo que yo creo que tiene que hacer una persona que quiere cambiar la realidad. Es decir, que ha condensado la dignidad, la lucidez, la honradez. Lo digo con palabras de Juan Andrade, que él lo dice muy bonito y a mí me gusta muy bien cómo lo dice. Dice: Julio Anguita ha representado el alma alternativa, radical, pero no retórica, profundamente democrática, en constante renovación, heterodoxa, autónoma, pero dispuesta a juntarse con otros, abierta a las nuevas experiencias de lucha y en conexión con la mejor memoria de las luchas pasadas. Yo creo que eso es lo que ha representado Julio. Entonces a mí me gustaría, de una manera muy rápida, contar algunos momentos que yo tengo en la memoria, como tendríamos cada uno de nosotros, ¿no? El primer Julio que yo conocí fue en el 10º Congreso del PC. A él se lo he referido en algún caso. En el 10º Congreso del PC, en el que él estaba en la minoría, defendiendo en algunos puntos la minoría de los renovadores en el PC. Pero en el que cuando yo era un chaval, yo tenía 18 años, 19 años, cuando salió Julio allí a intervenir, sin embargo había un silencio enorme. Y sobre todo algo muy importante. Escuchamos allí, yo recuerdo que Julio habló de Gramsci, una intervención pequeña, pero habló de Antonio Gramsci, de otro Gramsci distinto al del eurocomunismo y de otro Gramsci distinto al de la Clau. Un Gramsci que de verdad tenía un propósito revolucionario, no las lecturas acomodaticias que se han hecho de él. Un segundo momento es después, vamos escuchando hablar todos, en todos sitios, los militantes del PC y toda la gente, de aquel extraño alcalde que se iba por las plazas y barrios de Córdoba con la pizarra, de aquel extraño alcalde explicando el presupuesto municipal, de aquel extraño alcalde que ponía en la puerta de su despacho
un letrero de advertencia: absténganse, absteneros los militantes y afiliados del partido a llamar en esta puerta si venís a pedir alguna prebenda. Aquel alcalde que se enfrentaba, en el momento en el que la cultura de la transición era la atmósfera dominante, se enfrentaba al obispo o se enfrentaba al rey. Y luego un tercer momento, que fue el momento del Congreso del PC, en el que él fue elegido secretario general. Una noche tumultuosa, una noche, unos días en los que él estaba también peleando por la presión de mucha gente, de gente también interesada, que quería utilizar la figura electoral de Solo de Julio, y que al final acepta la secretaría. Y recuerdo la madrugada de las 5 de la mañana, o las 6 de la mañana serían, la intervención en el Congreso del PC. Y otra vez, algo que a Julio le gusta mucho decir y que yo quiero repetir aquí, la metáfora del junco, ¿no? Vemos el junco que lo mueve el viento, pero que sigue ahí resistiendo, ¿no? Gente que quiere manipular lo que es la figura de Julio, pero Julio sale aquella mañana, a las 5 o las 6 de la mañana, hablando de un partido comunista como teoría política organizada y hablando de Lenin. Yo supongo que algunos de los que habían promovido, que querían que Julio estuviera allí para hacernos cooperación, aquella misma noche se empezaron a arrepentir. Y luego el Julio del non serviam, el Julio de la etapa más brillante que ha tenido el PC, Izquierda Unida, sin ningún género de duda, en los últimos 40 años. La etapa del non serviam, la etapa del desmontar el neoliberalismo, la etapa en la que se enfrentó a lo grande y a lo pequeño, la etapa en la que a muchos nos ponían en una situación de obligarnos a repensar aquello del AVE, o ponerse al AVE, ¿verdad?, a la Expo. ¿Sí, acordáis? Seguro muchos de vosotros. En el momento en el que todo el mundo, eran los polvos que han traído los lodos después, el momento en que todo el mundo aceptaba aquella filosofía de enriqueceros, aquella filosofía del consumismo, aquella filosofía de tramposa, ¿no? Y todo lo demás, el no a la liquidación del PC, el no a Maastricht, la ruptura de los consensos de la transición, del consenso que maniataba al PC con, por ejemplo, silenciando la República, la reivindicación de la República, la ILP por las 35 horas, hablando de cosas que entonces sonaban, hablando por ejemplo, de la obsolescencia programada, Julio por entonces, y hablando de la necesidad de cambios profundos, de cambios reales, hablando de política de verdad, ejerciendo, como ha ejercido en todo momento, y yo ahora cuando lo escuchaba otra vez, como ha ejercido siempre de maestro, ¿no? Y como ha ejercido un buen maestro, es decir, no hablando de la espuma, sino hablando siempre de los conceptos y de las causas profundas, ¿no? De la guerra de Yugoslavia, donde yo le escuché una cosa a Julio, lo estoy diciendo yo, entonces el responsable, pero yo recuerdo que Julio estaba muy incómodo. Ya habían drenado mucho aquella fuerza, que era una fuerza que crecía, una fuerza honesta, respetada por el pueblo. Y quiero leer una cosa, porque ese drenaje había empezado muy atrás. Quiero recordarlo porque hay gente que se cree que esto del País viene de ayer, esto del País como un periódico del régimen y como un periódico con una orientación concreta. Editorial de Cebrián, de Juan Luis Cebrián, del 9 de mayo de 1993. Dice: no es el momento de recordar el legado de caos, fascismo, hambre y opresión que los regímenes del socialismo real, conducidos personajes tan pintorescos como el propio Anguita, ha producido en Europa. Fijaros lo que decía Juan Luis Cebrián en 1993. Y cómo eso también fue golpeando el corazón de Julio, y golpeando el corazón de todos nosotros, y golpeando el corazón de una militancia que había empezado a plantear esa ruptura con la cultura de la transición y que había empezado a plantear la alternativa que luego se ha ido abriendo camino cuando se ha despejado la niebla. La alternativa a la crítica al bipartidismo, la crítica a la transición, como digo, a la cultura de la transición, la crítica a todo lo que ha sido esa construcción neoliberal de Europa, etc. Vale, no me enrollo más porque sé que a Julio no le gusta que hablemos mucho de esto. Bueno, solo quería mencionar lo último,
porque he hablado de la etapa más del PC de Izquierda Unida, pero también hay otro Julio. Otro Julio, el mismo Julio, pero en un sitio distinto, mejor dicho. 15 son los nuestros. Y yo creo que hace falta recordarlo ahora. A mí me gusta especialmente. Escribía Julio, unos días después. Se han lanzado a la calle, son los nuestros, titulaba. Se han lanzado a la calle y la siguen llenando sin complejo, poniendo en evidencia a quienes debían y debíamos haberla llenado antes. Son los nuestros. Y esta expresión quiere poner especial énfasis en la acepción de pertenencia que el posesivo conlleva. Son los nuestros porque les pertenecemos. Son los nuestros porque rezuman voluntad de cambio que otrora dio sentido a nuestra apuesta política. Gracias, compañeros y compañeras, por esa decencia y sabiduría que, por desgracia, solo está al alcance de vosotros y unos pocos más. Un dirigente político ha dirigido una organización durante un montón de años y que utiliza estas palabras de humildad y de reconocimiento de quiénes son los nuestros, los que están en la calle, los que están peleando, ¿no? Los que están poniendo en pie la dignidad cotidiana. Y por último, la experiencia del Frente Cívico, construir el contrapoder ciudadano. Vale, no me enrollo más. Rápidamente, porque creo que a lo mejor sería bueno que luego abriésemos un turno, imagino, ¿no? Julio, los compañeros que lo organizáis, para que intervengamos todo el mundo. Contaros de qué va el libro de manera rápida. El libro habla de los últimos 15 años. El libro son un conjunto de artículos que hablan de un periodo que podemos situar en torno al 2002, en el movimiento antiglobalización, y que terminan en nuestros días, terminan en los campamentos de la dignidad. Son los últimos 15 años vistos a través de la lucha en los movimientos sociales y especialmente, como digo, en movimiento antiglobalización y en otros momentos importantes, movimientos de lucha contra la precariedad, movimientos contra la refinería en Extremadura, otros momentos. Y es un libro que trata de ir posicionando, es un libro situacional, es un libro de intervención, en momentos concretos, sobre las distintas cosas que van ocurriendo, ¿no? Por tanto, trata de aprender lo que es ese paso del momento de la globalización en que parecía que eso no lo cuestionaba nadie, ¿no? Aquello del fin de la historia. Hemos pasado del fin de la historia al vértigo de la historia en el que estamos ahora, ¿no? Hemos pasado de la globalización feliz al momento en el que hay una renacionalización, una desglobalización, eso sí, dirigida por los mismos que han dirigido la globalización, porque en el mando sigue el capital financiero. O sea, ese tiempo de Clinton a Trump es, digamos, el tiempo del que habla este libro, a nivel internacional, a nivel mundial. Y en España habla del momento en el que entra en crisis todo lo que es la cultura de la transición. La transición como mito fundacional que nadie cuestiona a principios de la década de 2000 y cómo viene todo lo demás, ¿no? Es decir, digamos, un periodo de bonanza, un periodo después de crisis, el momento de irrupción del movimiento popular y el momento en el que estamos ahora, al que me quiero referir, en el que está el dilema de la restauración o la ruptura, ¿no? Como digo, habla son esa época, esos 15 años, con escritos de militancia, y me gustaría subrayar 4 o 5 pequeñas ideas que son las que se esbozan aquí en el libro. La primera, y ligarlas un poco con el debate que tenemos ahora. Leí hace poco a una filósofa catalana, Marina Garcés, que se preguntaba que a veces hay una abundancia de libros, ¿no? Y que ¿cuándo superaba un libro el umbral de consistencia? Y ella en su caso decía que el umbral de consistencia lo superaba en el momento en que el libro pertenecía a una idea, no al revés. Entonces, digamos que este libro forma parte de una idea, que es una idea muy sencilla que ha planteado aquí Julio. Julio ha planteado de una manera muy bonita, pero la idea de que sin movilización popular, ¿no?, sin la dignidad convertida en movimiento popular, no hay transformación posible, ¿no? Y que por tanto hace falta ponerse a organizar ese movimiento. Entonces, la primera idea que me gustaría subrayar, la idea de que más allá de lo que solemos considerar política, hay mucha política.
Y la idea de que ahora mismo nos encontramos en un momento en el que todo el mundo parece que se ha puesto en el juego del palé, como él dice, el juego del Monopoly, en el juego de la representación, y como decía hace un rato ahí, hablamos entre compañeros, la calle se ha vaciado y los balcones se han llenado de banderas. El movimiento popular se ha ido encogiendo, la representación, la política entendida como representación, ha ido sustituyéndolo todo, o casi todo, y como digo, la calle se ha vaciado y ha venido el 15M de la derecha. Y ha venido el 15M de la restauración. Y ha venido la derecha a manipular los miedos de la gente, la incertidumbre de la gente, la necesidad de comunidad de la gente, la necesidad de protección de la gente. Y ha puesto otro significante vacío. Ha dicho, ¿qué queréis? ¿Que llenemos? Yo tengo un significante grande que se llama España, que se llama nación. Y en gran medida está hablando de nuestra debilidad o de nuestra derrota. A medida que el movimiento popular ha dejado de tener esa fuerza que ha tenido durante este tiempo, ha ido ocupando todo ese espacio, digamos, se ha interpretado, pero se ha interpretado en términos, ese miedo o esa incertidumbre, se ha interpretado en términos reactivos, en los términos que estamos viendo ahora, ¿no? El desborde implicaría el desarrollo de un ciclo de movilización propio. Si Madrid, o Sevilla, o Zaragoza, o Valencia pueden estar al lado de Barcelona, no lo hará en pro de los derechos nacionales de los catalanes, sino contra el exceso de arbitrariedad vivido en propia carne. Decía el otro día Emmanuel Rodríguez, y yo lo comparto completamente. Mirad, la exclusión social, todo lo que habíamos movido este tiempo, de pelea contra los desahucios, de pelea contra el paro, de pelea contra la precariedad, una parte muy importante de todo eso ha desaparecido. Y una parte muy importante ha pasado lo que le decía el poema de la compañera, cuando hablaba de la asistencia social. Fijaros lo que pasó hace una semana con la pareja de Calañas en Huelva. Una pareja que se suicida en Calañas con 4 chavales. Hasta el cuarto día los chavales nos dicen que su madre está fría, está tremendo. Pero aquello ya no se contaba en las páginas de política ni en las páginas de sociedad. Aquello se contaba en la página de sucesos. Se contaba en el espacio de televisión, el espacio mediático de sucesos. Es decir, algo que era un drama enorme, que tenía que ver, evidentemente, con la situación que estamos viviendo, y en el que todo el mundo se lavaba las manos, los políticos, los servicios sociales, las fuerzas de seguridad, y que sin embargo, como digo, se planteaba como un problema individual. Incluso se llegaba a criminalizar a la pareja diciendo que a lo mejor eran toxicómanos. O lo que ocurrió el otro día en Carabanchel. En Carabanchel, Lidia y Santi, una pareja desalojados por un fondo buitre, 75 días acampados frente a la Junta de Distrito. ¿Sabéis quién ha dado la solución al problema de la vivienda? Lo ha dado el Ayuntamiento de los compañeros de Ahora Madrid, Mensajeros de la Paz, después de 75 días. Esa es la situación en la que nos encontramos. La situación en que incluso las luchas son luchas que se han metido en un terreno de impotencia, porque todo al final, todo se ha subordinado, como digo, a ese juego de la representación. La tercera idea, la vinculación de programas y sujetos, que no me enrollaré mucho, como le decía hace un rato a los compañeros, y ahí a Rafa y a los compañeros, la idea de cómo las propuestas nuestras tienen que ser propuestas ligadas al movimiento de la gente. La renta básica universal. Sé que aquí me parece que tenéis un grupo ahora, aquí en Córdoba, que está por la renta básica universal. Aprovecho para deciros que estamos empezando a poner en pie una movilización por la renta básica universal y una marcha que queremos hacer en marzo del año que viene. Hace falta que volvamos otra vez, es imprescindible
es urgente que volvamos otra vez a poner en pie el movimiento por los derechos sociales. Si no hay movimiento por los derechos sociales, habrá más neofascismo. Habrá que solo podremos elegir entre el neoliberalismo y neofascismo. Si no hay movimiento por los derechos sociales, que nadie se crea que se va a abrir un proceso constituyente. O por lo menos lo que hemos llamado nosotros un proceso constituyente. Es decir, un proceso de empoderamiento popular. Si alguien cree que por la ventana de oportunidad que se ha abierto en Cataluña se abre un proceso constituyente de todo lo demás, sin que haya movimiento popular, sin que haya movimiento en la calle, yo por lo menos soy de los incrédulos con esa idea y quería manifestarlo aquí. Entonces, hablar de la renta básica, mínimamente, hablar de otra cosa importante, que compartís con nosotros, todo el movimiento de las marchas de la dignidad, del movimiento de la dignidad, que ha sido muy menospreciado. Porque fijaos que parece que aquí en los últimos 6 años ha habido 15M, ha habido Podemos, ha habido Paz, ha habido Marea, pero hay como un silencio sobre las marchas de la dignidad. Y las marchas de la dignidad, que parió en gran medida el Frente Cívico Somos Mayoría, fueron un momento clave, un momento crucial del pulso que se ha vivido en los últimos años. Es más, en mi opinión, los 2 momentos clave han sido el 15M y las marchas de la dignidad. Los 2 momentos en que el pueblo echa el poder al pueblo, echa el pulso al poder. Y sin embargo, ha sido algo que se ha despreciado, cuando era el momento en el que empezaba a hacerse esa conjunción entre clases medias de mediadas, clases medias precarizadas, clase obrera y sujetos de la exclusión. Ahí es donde se juntaba. Eso que llaman los argentinos cuando hicieron su proceso contra el corralito, aquello que llamaban piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Piquetes, que era la expresión del movimiento obrero, y las cacerolas, que era la expresión de la lucha de las clases medias. Las marchas de la dignidad en gran medida eran eso. Era la confluencia, la puesta en pie de un sujeto que realmente podía abrir el proceso constituyente. Y sin embargo no ha habido, por supuesto que no ha habido ni siquiera el aprecio, no digo entre nosotros, sino fuera de nosotros. O sea, todos hemos visto cómo se decía que las marchas de la dignidad, aquello era el canto del cisne del proceso de movilización, olvidando que las marchas de la dignidad se producen el 22 de marzo, 2 meses antes de la irrupción de Podemos en las elecciones y 3 meses antes que el cazador de elefantes fuera revelado en la jefatura del Estado. Es decir, que son un momento crucial. Sin embargo, lo hemos olvidado, se ha olvidado. Parecía que había una prisa por olvidar aquello. Entonces yo creo que es muy importante recordarlo, pero no recordarlo solo por hacer justicia histórica, sino sobre todo por lo que tiene de posibilidad para trabajar en el futuro. Porque yo creo que una de las claves que también se tratan de plantear aquí en el libro es la necesidad de superar el clase medianismo. La política tiene que ir más allá de las clases medias. La política se tiene que organizar en las barriadas más machacadas también. Se tiene que organizar entre los sectores excluidos. Se tiene que organizar entre sectores que habitualmente no participan en la política. Y eso significa que tenemos que cambiar nuestra forma también de organizar el trabajo. Y significa, por ejemplo, que hay que poner en pie otro tipo de sindicalismo, muy distinto, y no estoy hablando de unas siglas nuevas, pero sí de un sindicalismo nuevo, que ponga en el centro la asamblea, que ponga en el centro la unidad de los trabajadores y trabajadoras, que sea capaz de unir lo que el capital separa, que sea capaz de unir el mundo de la subcontrata, el mundo de la externalización, y que sea capaz de mirar por encima de lo corporativo. Me contaban los compañeros aquí como hoy, en el ayuntamiento, los trabajadores abucheaban a Ecologistas de Nación y a una fuerza política defendiendo una cementera aquí en Córdoba. Bueno, pues hace falta, lo decía Agustín Moreno, el sindicalista que quiere transformar la realidad tiene que tener siempre en el horizonte, siempre tiene que tener un punto de vista mucho más allá y tiene que tener
la posibilidad, plantear la posibilidad de una sociedad distinta a la sociedad capitalista. No puede estar todo el día competitividad para arriba, productividad para abajo. Y tiene que tratar de unir la conciencia de clase con la conciencia de especie y con la conciencia ciudadana. Y por último, contra el posibilismo, que es otra idea que se plantea aquí. La idea de que hay muchas cosas que están surgiendo en los últimos años. Que primero fue en América Latina los gobiernos progresistas y revolucionarios en la década del 2000, que surgieron con fuerza, cuestionando el modelo, cuestionando el neoliberalismo, pero que luego eso empezó en Europa, empezó en Siriza, se trasladó a Siriza, a Grecia, que fue derrotada y rendida, pero que luego saltó en España y salta en Inglaterra. Corbyn hablando de la nacionalización de los sectores estratégicos, y hasta en Estados Unidos se menciona y se habla de la palabra socialismo. Es decir, que estamos en un tiempo de cambio, estamos en un tiempo salvaje, decía el otro día Álvaro García Linera. Yo no sé si son tiempos salvajes, pero sí en un tiempo de transformación, en un tiempo en el que están abiertas las posibilidades de transformación, y que por tanto tenemos nosotros que ponernos a pelear en lo concreto, a pelear en esto que decía Julio, que a mí me gusta mucho, esta idea que tiene siempre Julio de ligarse a la realidad, de ligarse a la realidad y desde ahí plantear una alternativa ambiciosa. Entonces, en definitiva, esas son un poco las ideas que se plantean en el libro. Yo no me quiero enrollar más. Solo quiero terminar con una cosa que le leí aquí hace poco a Julio y quiero hacerle una pequeña enmienda que me parece que es oportuna. Él ha hablado de la palabra dignidad, del concepto dignidad, lo ha hecho maravillosamente, como lo hizo en Mérida cuando se presentaron las marchas de la dignidad. Es un lujo poder estar aquí, poder aprender siempre de él. Pero hay una cosa que le leí que me gustaría cambiarlo. Decía, en el fondo solo hay una bandera, la bandera de la humanidad. Es algo que ha repetido muchas veces Julio, ¿no? En uno de los actos. En el fondo solo hay una bandera, la bandera de la dignidad. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias a todos los que habéis hecho una mano, a todo el cariño. Mucho ánimo y vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, pues sí, ahora hay un turno de palabra que está preparado para utilizarse en media hora, más o menos. Así que si alguien quiere decir algo, pues estupendo. Antes de que se anime la gente, voy a decir una cosa. Mañana, dentro de los actos de celebración del cuarto aniversario, la plataforma por la renta básica va a proyectar aquí una película. La película se titula Techo y Comida, que trata el tema de la precariedad que va en aumento. Y es una película de Juan Miguel del Castillo, premiada el año pasado, con el subtítulo muy sugerente que dice ¿Y a ti quién te rescata? Se proyectará a las 8:30. Sí, buenas noches. Gracias al Rey Heredia, en primer lugar, por estos actos que ayudan a seguir tirando porque los ánimos están por los suelos. Gracias a los dos compañeros que están aquí hoy, con las lecciones siempre que dais de dignidad y de coherencia. Yo solamente quería hacer un breve comentario, ¿no? Yo llevo indignado desde que tengo 14 años. Quiere decir esto, desde que empecé a trabajar, ¿no? Entonces, ahí empecé yo a fraguar mi conciencia de clase, ¿no? Que ha ido aumentando, obviamente, ¿no? En un proceso largo, personal,
Para mí también ha sido un ejemplo Julio, a otro nivel. Yo no he sido una persona militante, he sido militante ya muy mayor, igual que empecé a montar en bici muy mayor, lo mismo. Entonces, yo la primera vez que oí la palabra obsolescencia programada fue a Julio. La primera vez que oí hablar de la palabra austeridad en su justa medida fue a Julio, a través de los medios de comunicación. Yo no seguí la trayectoria de Julio como alcalde, aunque era conciudadano de él. ¿Quiere esto decir? Que los proyectos vitales son muy importantes, aparte de la teórica, de lo que uno lee después y confirma la experiencia propia o no. No me quiero enrollar. Lo que quiero decir es que estamos en un momento importantísimo. Yo tengo un problema de comunicación. Cuando hablo creo que se me interpreta como negativo. No. Lo que yo intento es hacer una lectura de la realidad para no equivocarme en el diagnóstico. Es lo que yo intento. Entonces creo... El comentario de las banderas en los balcones, yo estoy acojonado. Me vaya a perdonar la expresión, pero yo estoy acojonado. ¿Vale? Creo, y termino con esto, que la gente que medio reflexiona un poquito se va a dar cuenta que la dictadura no se ha ido, espero. Porque es que si no, esto se pone feo, ¿eh? Ya está feo. Cada vez yo voy a desayunar y cada vez veo más banderas por la avenida del aeropuerto, que es por donde está mi trabajo. Cada vez veo más banderas. Sé que es una zona propensa a ese hecho, pero antes por lo menos se cortaba un poquito. Ahora lo hacen con su dignidad de ellos, que ha dicho Julio, ¿no? Esa es la negativa, ¿no? Pero, no sé, o nos ponemos las pilas. Yo, por ejemplo, lo de las marchas de dignidad hay que retomarlo, ¿eh? Está muy bajito y por aquí hago un llamamiento a todos los compañeros y compañeras que están aquí, que es la última, quizás yo sea el menos indicado, ¿no?, para hablar. Pero o nos ponemos las pilas o esto está feo, ¿no? Gracias. Yo quería preguntarle una cosa a Manolo. Bueno, no tiene nada que ver o poco que ver con lo que ha dicho Julio ni con lo que ha dicho él sobre el libro, pero me ha llamado la atención de Manolo cuando te refieres a lo de Cataluña como una ventana de oportunidad. Yo no sé qué significa eso. Si es lo que yo entiendo, desde luego estoy totalmente en desacuerdo, pero es que no lo sé, me gustaría, porque es un asunto que nos preocupa, supongo yo, a todos los que estamos aquí, a todas. ¿Alguien más? Buenas tardes, gracias a los dos, ha sido un gusto. Una reflexión unida a una pregunta para Manolo. Si observo cómo actuamos desde la izquierda en Córdoba, veo mucha dificultad en llegar a los barrios, mucha falta de... es una mezcla de una falta de saber hacerlo o querer hacerlo. ¿Será que la izquierda o los que nos movemos como militantes pensamos que estamos por encima de esto, somos más listos, que sabemos mejor, que la izquierda tiene que tener líderes que nos dicen por dónde ir porque los que están por detrás no lo saben igual, etc.? Es una reflexión, pregunta en comparativa con Extremadura. Y lo segundo, mi corazón está cada día más partido entre la democracia representativa y la democracia directa. Creo que algunos puntos que estás mencionando se solventarían de forma más horizontal, de forma más desde abajo para arriba, de forma más inclusive con todas las capas y todas las personas, las capas sociales de todas las personas, con una revolución del sistema democrático. Hola Manolo, te he asustado. Quería preguntarte que si nosotros conocemos estas luchas que hay en los campamentos de dignidad, las marchas de dignidad, si estas luchas también tienen que llegar a la lucha jornalera, porque Julio ha hablado también del gran problema que tenemos tanto en nuestra región extremeña como la andaluza, de que somos zonas muy rurales.
y quizás todavía no se ha sembrado bien o no ha llegado bien nuestra lucha de los campamentos, que son en Extremadura donde más ha llegado han sido en las poblaciones mayores que tenemos. Si tenemos que seguir luchando para que esta lucha también de la dignidad también llegue a nuestra dignidad jornalera. Nosotros con la sequía hemos perdido muchísimos jornales ahora con la aceituna. Hemos perdido en la fruta, estamos perdiendo mucha capacidad económica con esta sequía y la gente está callada. ¿Tiene que llegar esta lucha también nuestra a la lucha jornalera? Vamos a ver. Yo no tengo mucho don de palabras, pero quería recordar que debajo de lo que se está hablando, de todo lo que ocurre en Cataluña, hoy se le ha escapado en la prensa que en Murcia por fin han conseguido que soterren las vías, pero vamos, ha sido que se le ha escapado así. Entonces tenemos nosotros que ver que efectivamente que si se lucha se consiguen las cosas, la gente de Murcia sigue ahí. Y otro apunte que quería hacer sobre ello es que había habido carga desde hace un mes y medio, 2 meses, pero no por no seguir la Constitución, sino todo lo contrario, por reclamar algo que la Constitución les concede. Os dejamos que contestéis. A ver, empezando por el... Bueno, primero decir que yo estoy muy contento que salga todo esto porque lo que yo creo que tenemos que intentar, con este libro tiene esa finalidad, es la finalidad de ser una herramienta para ayudar a los debates y para que sigamos con el debate del movimiento que hemos creado en los últimos años. Por empezar por el terreno más complicado que tú planteabas. No sé si no me he explicado bien. Me explico, intento explicarme ahora. Yo no decía que la ventana de oportunidad, que el proceso que hay en Cataluña sea una ventana de oportunidad para los que no vivimos en Cataluña. Es más, se lo decía hace unos días a Rafa, y estoy deseando equivocarme. Será una segunda ventana de oportunidad para los compañeros de Cataluña, para los demás no. Los demás no podemos entrar por esa ventana de oportunidad. Tenemos que crear la ventana de oportunidad nosotros, con nuestra lucha y pegado a las demandas de cada sitio. O sea, todo lo contrario. A ver, yo quiero decir 2 o 3 cositas muy sencillitas precisamente sabiendo que es un tema muy complejo, pero que creo que tenemos que construir precisamente la opinión colectiva, la tenemos que construir en las asambleas, los debates. 2 cosas. Primero, es evidente que a nosotros nos divide. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos personas que han estado con nosotros en la lucha contra los desahucios, que han estado con nosotros en la lucha de las marchas de la dignidad, que han estado en el momento de la pelea en los últimos años, que la hemos visto ahora envolverse la bandera. Y nosotros no podemos resolverlo eso diciendo estos son los del aguilucho, estos son el facherío. Nosotros tenemos la obligación de interpretar qué pasa ahí. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Que viene a ser, en gran medida, lo mismo que ocurrió en Nou Barris en 6 meses, que la misma gente que votó a Colau en las municipales, votó a Ciudadanos en las autonómicas. Porque de fondo es el mismo miedo, es la misma inseguridad lo que está latiendo. Entonces tenemos que ver cómo peleamos ahí. Porque claro que hay gente... Cuando decíamos que el 15M había alfabetizado, había politizado a gente que no había entrado nunca en política, decíamos una verdad. Pero es que es verdad que ahora la guerra de las banderas está politizando a gente que no estaba politizada. No están solo los del aguilucho. Y por tanto tenemos que interpretarlo. Evidentemente para llevar racionalidad. Todas las intervenciones de Julio hace 2 años y en las últimas semanas son fundamentales. Pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo intervenimos. Y nosotros no podemos intervenir como tertulianos de la radio ni como opinadores. Tenemos que intervenir generando nosotros un movimiento que participa de esa nueva situación federal o hacia la España federal, pero que participa desde su propia realidad.
Julio el otro día volvió a mencionar un adjetivo importante para el Estado federal, que no escuchaba a nadie, por cierto, de las nuevas formaciones políticas, y me hubiera gustado escuchar: Estado federal y solidario. Porque lo que está haciendo el PP y lo que está haciendo la derecha precisamente es utilizar los argumentos solidarios. El miedo a qué va a pasar con las pensiones. Si se va a una comunidad que es el 20% del PIB, de la riqueza del país, ¿qué va a pasar con las prestaciones por desempleo? Todo eso, es decir, eso tiene una base material. Si creemos que solo que es una cuestión simbólica, nos equivocamos. Hay un miedo, un azogue que está ahí, y que nosotros, evidentemente, si no somos capaces de interpretar, lo van a interpretar otros. Si no sale por la puerta de los derechos sociales, si no sale por la puerta de la lucha social nuestra, saldrá por la puerta de la nación. Si no sale por la clase, sale por la nación. Así ha sido muchas veces. Yo lo recordaba el otro día, Dolores Ibarruri, cuando hablaba del único camino, cuando contaba cómo los encargados enfrentaban a las cuadrillas de aragoneses con las cuadrillas de navarros y otras cuadrillas, y les decían: estos han cargado más carbón que vosotros, y les metía el aguijón. Y cómo, hasta que la semilla socialista no caló y los trabajadores no tuvieron conciencia de su fuerza y no se combatieron aquella siembra de las rencillas territoriales, hasta entonces el socialismo no prendió. Por tanto, todo eso que tú dices me he explicado mal, seguramente. Y un elemento muy importante de fondo: la soberanía. Porque aquí, pajaritos por aquí, pajaritos por allá, los que tienen la soberanía real, nadie les pide cuentas. Los causantes reales de que se vayan a perdonar 44.000 millones de euros que en ningún sitio se va a votar si se dan por perdidos o no, que son las políticas de la Unión Europea, las políticas de la Troika, de eso aquí no habla nadie. De quien tiene la soberanía real en España y en Cataluña no se habla. Por tanto, todo ese debate lo tenemos nosotros que volver a poner, actualizar, pero hablar de España, como decía Gamoneda. Gamoneda decía que un país no solo era su tierra, sino era su tierra y su gente, y que una patria es un país, pero un país con justicia. Y por tanto tendríamos que hablar del componente de la justicia. La segunda cosa, no me quiero enrollar mucho porque creo que es mucho mejor que escuchemos, yo por eso cogí la palabra antes, porque quiero que hable Julio, porque me parece que es mucho más importante en los temas que aquí se han planteado. Pero la segunda cosa, no me enrollo mucho, la segunda cosa que ha planteado la compañera, yo creo que esa es una de las claves. Una de las claves es cómo trabajamos con la gente. Y para eso, lo leo porque me gusta mucho cómo lo dice, y bueno, no quiero más porque me ha dicho Julio que no. Para eso tenemos que trabajar ¿cómo? Para eso no podemos poner la ideología por delante. Para eso tenemos que dejar, cuando trabajamos con la gente, el carné del partido y el carné de la organización lo tenemos que dejar en la puerta, y tenemos que trabajar con la gente de igual a igual, y tenemos que ir a aprender, no tenemos que ir solo a enseñar, porque lo que tú dices es verdad. La izquierda está acostumbrada a darle lecciones a la peña, a todo el mundo, de qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, Pero lo que hay que hacer es meterse, y para meterse hay que meterse pues donde está la gente, donde están los problemas. Y lidiar dónde están los problemas. ¿Dónde está el problema del paro? ¿Dónde está el problema de los servicios sociales? ¿Dónde está el problema de la precariedad? ¿Dónde están los problemas reales que hay? Porque además, claro que ha cambiado la cosa. La precariedad, por ejemplo, ahora ya no es una cuestión laboral, ni muchísimo menos. Preguntaba hace un rato una compañera ahí. La precariedad ya es una cosa que afecta a todos los ámbitos de la vida. Miedo, soledad, depresión. Y por tanto tenemos que organizar a la gente ¿dónde? Pues alrededor de sus necesidades. Pues el problema de la vivienda sigue ahí y no se resuelve para mucha gente. Y no digamos ya el problema de determinados sectores de la población, por ejemplo, con el empleo. Por tanto, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Con discurso? No. Eso lo hacemos construyendo una práctica con la gente. Siendo freiriano, siendo de Paulo Freire, poniéndonos a construir con la gente, no poniéndonos por encima de la gente. ¿Vale? Digamos, esa idea, yo creo que también es fundamental. La tercera, la de Extremadura, que decía el Alberto. Alberto está por aquí, ¿no? La de Extremadura. A ver, esa es otra parte que tendrá que entrar en este Estado federal, la España vacía. Porque aquí al final va a estar la España vacía y la España llena.
Extremadura, año 1960, 1.400.000 habitantes. España tenía por entonces 25 millones de habitantes. Año 2017, 1.060.000 habitantes. España tiene ahora 47 millones de habitantes. Y mientras tanto la tierra, Extremadura, la región con la estructura de la propiedad de la tierra más latifundista de toda Europa. Eso también hay que ponerlo ahí, en el debate del Estado federal y solidario. No solo los jornaleros, porque hoy esa cuestión se plantea en otros términos. Se plantea en otros términos, pero también hay que volver a actualizarlo. Porque ahora parece que hablar de la función social de la tierra, o hablar de aquello que dice la Constitución, de que toda la riqueza del país queda subordinada al interés general, parece que una cosa que es radicalísima, ¿verdad? Habrá que volver a hablar de ella, porque ellos bien que siguen con el mismo rollo. La Rusal, 24.000 hectáreas. Hace el año pasado compró 8.000 hectáreas un jeque árabe que es el dueño del Manchester City. Por tanto, habrá que exigir que la tierra cumpla una función social, ¿sí? Eso significará también que nosotros pues tendremos que poner en pie las experiencias que lo permitan reclamar. Y ya está. Yo termino con esta idea. La idea de que el otro día se lo leía a un compañero y me gustó mucho. Más allá de la democracia representativa, más allá de la democracia directa, él hablaba de la democracia sustantiva. Sustantiva es que la gente participa, se empodera, ¿sí? Y que se convierte en algo cotidiano en todas las células de la sociedad. Entonces yo creo que ahí está la clave. Y para eso hace falta que recuperemos lo que habéis dicho, las marchas de la dignidad y todo el movimiento que hemos tenido estos últimos años. Yo decir porque no pienso hablar. Mañana a las 8 de la mañana tengo análisis. Tengo que estar sin cenar mucho tiempo. A que me tengo que ir de tu rato. De modo que... Bueno, pues yo, estando de acuerdo con todo lo que aquí se ha manifestado y digamos que esa necesidad de conectar con la gente que tiene las necesidades, las auténticas necesidades, de trabajar con ellas, yo creo que eso es algo fundamental que nos tiene que unir a hombres y mujeres y todas las personas en su identidad sexual que en esa lucha, ¿no? También pienso que es importante que todas las personas que formamos la sociedad asumamos las luchas que llevan a cabo las mujeres en beneficio de una sociedad más justa. Y eso también tiene que estar formando parte de las agendas de nuestro trabajo diario y de las políticas que se llevan a cabo desde los partidos y demás, ¿no? Entonces yo, como lo que no se nombra parece como que no existe, quiero dejar constancia de que en ese sentido tenemos también que arrimar el hombro. Bueno, pues agradecemos muchísimo este acto, que hayáis venido a presentar el libro aquí, porque efectivamente el Rey Heredia está encantado con la presentación de este libro y nada, os animamos a seguir luchando por la dignidad de las personas, vosotros y todos nosotros y nosotras. Así que hasta mañana, que os esperamos en la película.